Los indicadores de mantenimiento nos permiten valorar de una manera cuantitativa y objetiva la gestión que hacemos del mantenimiento. Valoran diferentes aspectos, pero desde luego, sin duda, los 4 aspectos claves que son la disponibilidad, la fiabilidad, la vida útil de la instalación y el coste de mantenimiento, que son los 4 grandes objetivos. Todos estos indicadores se pueden calcular de 2 formas. Se pueden calcular, por un lado, manualmente, y por otro lado con ayuda de herramientas informáticas, unas sencillas como una hoja de cálculo y otras más sofisticadas, pero que son las habituales hoy en día, que es con la utilización de un software de mantenimiento en el que simplemente a través de la introducción que hacemos de datos de OTs o de paradas de equipo o de asignación de horas de trabajo o de compras de materiales, podemos obtener todos estos indicadores de una manera sencilla, prácticamente sin más esfuerzo que pulsar un botón. En ocasiones, profesionales o empresas que se dedican a mantener instalaciones me plantean qué indicadores son los más convenientes, qué indicadores son los que deberían elegir para valorar la gestión que hacen de su instalación, para implementarlo en un software que acaban de adquirir y que ya han hecho toda la parametrización de este software. Claro, la pregunta a mí me resulta chocante porque cuando tú adquieres un software de mantenimiento, lo adquieres, una de las razones fundamentales es para que te calcule una serie de indicadores de mantenimiento. Por tanto, tienes que tener claro, en primer lugar, qué indicadores son los que necesitas para después seleccionar el software de acuerdo a esos indicadores que necesitas, saber si el software va o no a poder calcular esos indicadores. Es igual que si te compras un automóvil, pues te compras un Mercedes y ahora le preguntas a un amigo, oye, ¿dónde podría ir yo con el Mercedes? Bueno, vamos a ver, primero tendrás que tener claro dónde quieres ir y después comprar un coche adecuado. No será lo mismo comprarte un Mercedes para ir por el campo que comprarte un automóvil para manejarlo por ciudad o para hacer viaje largo. Entonces, tendremos que tener claro cuáles son los indicadores que queremos calcular, porque eso será algo que nos permitirá seleccionar adecuadamente el software que queremos, un software más simple o un software más complejo, dependiendo de lo que queramos. Vamos a ver ahora cuáles son los indicadores más habituales de mantenimiento, cuáles son las fórmulas de cálculo, aunque las fórmulas de cálculo de una manera mucho más detallada las vais a tener en mi blog mantenimiento.renovetec.com. Los indicadores, sin duda, son la forma más rápida de conocer si la gestión de mantenimiento que estamos haciendo es la correcta o no. Nos permiten evaluar si la gestión en determinados aspectos que vamos a ver es correcta o es mejorable. Hay 2 cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta al seleccionar los indicadores y al analizar, estudiar los indicadores, que es, por un lado, el valor numérico que adquieren en un momento determinado, una foto instantánea, pero mucho más importante que eso es la evolución que sigue ese indicador en el tiempo. ¿Para qué nos van a servir los indicadores? Pues para varias cosas. La primera es para conocer la situación de una determinada característica, de un determinado aspecto que queremos valorar. En segundo lugar, nos van a valer para elaborar informes de mantenimiento. En esos informes vamos a poder argumentar mucho mejor cualquier cosa que queramos, cualquier conclusión que queramos sacar. Son conclusiones que nos permiten tomar decisiones, es decir, los indicadores son información, no son datos, porque nos permiten tomar decisiones y pues nos van a permitir tomar decisiones más acertadas si vemos cuál es la evolución de un determinado indicador. Por ejemplo, y hablaremos más adelante de este indicador, la disponibilidad. Si tenemos un valor del 94% de disponibilidad en una instalación determinada, podemos pensar que el valor de disponibilidad es bueno. Pero claro, no será tan bueno si en la evolución vemos que antes teníamos el 96, al mes siguiente tenemos el 95 y ahora tenemos el 94. Y al contrario, si ahora tenemos el 94 pero veníamos de un 80, pues claro, la evolución nos permite juzgar si esos indicadores están siguiendo una evolución correcta, están siguiendo un comportamiento correcto, si ese aspecto está siguiendo una gestión correcta o la gestión está penalizando ese determinado aspecto que estamos valorando.
Decíamos que entonces en primer lugar nos sirven para conocer una foto instantánea, en segundo lugar nos sirven para elaborar informes que nos permitan tomar decisiones y en tercer lugar nos sirven para elaborar auditorías cuantitativas de mantenimiento. Esas auditorías de gestión de mantenimiento, pero del tipo cuantitativo, no se basan en impresiones ni se basan en opiniones, se basan fundamentalmente en números, seleccionando un número de indicadores determinado. Vamos a ser capaces de calcular el índice de conformidad, pero siempre de una forma numérica y además cuantas veces queramos, porque si nuestro software de mantenimiento está bien configurado, vamos a poder determinar esas auditorías, ese valor global y todos los puntos optimizables, simplemente calculando valores y simplemente pulsando un botón. Los indicadores entonces nos sirven para analizar una situación de una forma rápida y objetiva, aportan un valor numérico que puede ser de diferentes formas, como hemos visto, que puede ser un valor puntual o que puede ser un valor acumulado. Os recuerdo que la norma UNE, hay una norma UNE que define 3 categorías de indicadores. Ahí podemos encontrar más de 100 indicadores que pueden resultarnos útiles. Se engloban en esta norma UNE en indicadores económicos, indicadores tecnológicos e indicadores de organización. Nosotros en IRIM, en el Instituto Renovatec de Ingeniería de Mantenimiento, hemos decidido que quizá esa clasificación no nos satisfacía y hemos encontrado que las categorías de indicadores son en realidad 6 categorías. Tenemos indicadores de disponibilidad, indicadores de fiabilidad, indicadores de gestión de órdenes de trabajo, indicadores de coste, indicadores de gestión de materiales e indicadores de seguridad y medio ambiente. Esas son las 6 grandes categorías de indicadores y ahora vamos a ver de algunas de ellas cuáles son los principales. El indicador más importante en mantenimiento sin duda es la disponibilidad. Esa disponibilidad es la que nosotros tenemos que analizar y es la que nos va a decir si los objetivos de mantenimiento se están cumpliendo o no. Tenemos que recordar que los objetivos de mantenimiento son 4. Por un lado es conseguir una instalación fiable, es decir, que no se pare si nosotros no la paramos. En segundo lugar, queremos, el segundo gran indicador de mantenimiento, el segundo gran objetivo de mantenimiento es la disponibilidad, es decir, conseguir que la instalación esté funcionando el máximo de número de horas del año, el máximo número de horas que nosotros queramos. Tenemos que tener la instalación disponible para producir, disponible para la gente de operación o de producción, el máximo número de horas de las 8.760 horas que tiene un año. El tercer gran indicador es el tercer gran objetivo es el objetivo de coste. No podemos conseguir la disponibilidad y la fiabilidad a cualquier coste. Y el último, y no nos olvidemos que es un indicador importante, un objetivo importante, es la vida útil de la instalación. Un buen mantenimiento tiene que prolongar la vida útil. En muchos casos prolongarlo hasta muchos años, es decir, hay instalaciones que se les previó originalmente una vida útil de 25 años, 30 años, y están operando después de 60 años en perfectas condiciones porque se les ha hecho un mantenimiento adecuado. Ya sé que muchos pensarán que hoy en día, con la introducción de conceptos como rendimiento o eficiencia, pues esos conceptos han provocado que muchos equipos estén afectados por obsolescencia técnica. Entonces, quizá la vida útil pues ha pasado en estos momentos a un segundo plano, no es tan importante como lo era hace unos años. Pero con esos 4 grandes objetivos, disponibilidad, fiabilidad, vida útil de la instalación y coste de mantenimiento, claro, nuestros indicadores tienen que reflejar la situación en esos 4 puntos. Tenemos entonces que el indicador más importante va a ser la disponibilidad. Existen muchos tipos de disponibilidad. Hay disponibilidad por horas, hay disponibilidad por producción, hay disponibilidad acumulada, que es la disponibilidad que ha tenido en un periodo de tiempo determinado, grande, un año por ejemplo, la disponibilidad mensual, son periodos de tiempo más corto, la disponibilidad incluso diaria o la disponibilidad contractual, en la cual se establecen pues, una serie de fórmulas especiales para el cálculo de la disponibilidad. Hay que tener en cuenta que la disponibilidad, la fórmula de la disponibilidad, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva, es una fórmula que, a pesar de su sencillez, admite mucha manipulación y vamos a ver ahora
como es esa manipulación que podemos hacer en la disponibilidad. Desde luego, para evitar manipulaciones es mucho mejor referirse a estándares, a fórmulas que hayan propuesto entidades de reconocido prestigio, como la Comisión Electrotécnica Internacional, la IEC, que ha propuesto una fórmula para el cálculo de la disponibilidad en algunas circunstancias, por ejemplo en plantas de energía. Pero siempre que nos refiramos a disponibilidades es mejor acudir a fórmulas que no estén hechas a medida de los intereses de alguien, porque son lo que nos permitirá es tener un dato mucho más objetivo. ¿Cómo es la fórmula de la disponibilidad? Sencilla, 8.760 horas, que son las horas que tiene un año, es el resultado de multiplicar 365 por 24, 8.784 en los años bisiestos, pero 8.760 horas menos las horas de parada, dividido entre 8.760 horas. Es decir, todas las horas que la planta ha estado en disposición de funcionar, dividido entre las 8.760 horas. ¿Qué es lo que aquí no se debe tener en cuenta? Pues si la instalación ha estado disponible para funcionar, pero producción no lo ha necesitado, la ha tenido parada por ellos mismos, porque no querían tenerla en funcionamiento por razones de mercado, por razones de producción o por lo que fuera, eso no afecta a la disponibilidad. En principio no debe ser un parámetro que afecte a la disponibilidad. Por tanto, a estas horas de parada habrá que descontar, no habrá que tener en cuenta en las horas de parada que hayan sido debidas a producción. Es decir, sobre el total de horas de parada por cualquier razón tendremos que sumar aquí las horas que no han sido debidas a mantenimiento, es decir, que han sido debidas a que producción ha querido parar la máquina. Es una parada voluntaria de la máquina por razones productivas, no por razones de mantenimiento. Sí, bueno, pues la fórmula parece sencilla, 8.760 menos horas de parada, tanto paradas por mantenimiento correctivo como paradas por mantenimiento preventivo. Y bueno, pues esta es la fórmula. Claro, ¿qué ocurre? Que hay muchas horas que hay que descontar por diferentes razones y habrá que tener en cuenta de una manera o de otra. Imaginemos, por ejemplo, qué ocurre si ha habido una parada externa, por una razón externa. Ha habido un corte de energía, ese corte de energía ha durado 20 horas, o 100 horas, o no sé, 2 semanas, y ¿cómo hay que contar ese corte de energía? ¿Ha sido un problema de mantenimiento? No, ha sido un problema externo. Esas horas de parada no habría que computarlas aquí. Claro que esas horas de parada no habría que computarlas, pero habría que restarlas aquí y aquí. Es decir, habría que restarlas tanto en el numerador como en el denominador. Son horas que para nosotros no han existido. Todo lo que tenga que ver con razones externas a la planta son horas que tenemos que suprimir aquí y horas que tenemos que suprimir aquí. Si no, cualquier parada que haya, a la planta le va a interesar que la planta esté parada, aunque esté averiada, pero que esté parada por una razón externa, que haya un apagón que dure 365 días, porque la fórmula de la disponibilidad supondría que la planta ha estado funcionando al 100%, que la planta ha estado disponible al 100%, y no tiene por qué ser real. Si hay una avería o se está haciendo un trabajo de mantenimiento, pues no sería una planta disponible para producir. Entonces, claro, es una fórmula que tiene su complejidad porque hay muchas casuísticas que hay que considerar. Caben muchas variantes interesantes de la disponibilidad. Como variantes interesantes está el MTBF, Mean Time Between Failures, es dividir el número de paradas que ha tenido, dividir 8.760 horas que tiene el año entre el número de paradas que ha tenido la instalación. El MTTR, que es dividir todo el tiempo de parada que ha tenido la instalación, pues si ha tenido, no sé, 200 horas de parada, esas 200 entre el número de averías, han sido 4 averías, pues el MTTR serían 200 entre 4, pues 50 horas sería el MTTR. Es el Mean Time to Repair, que es el tiempo hasta la reparación. Y la fiabilidad, que solo tiene en cuenta el mantenimiento correctivo no programado. Es decir, la máquina se ha parado porque se ha parado ella, por una alarma, por un disparo, por lo que sea, se ha parado ella, no la hemos parado nosotros voluntariamente. Claro, la disponibilidad, ¿sobre qué hay que calcularlo? Tenemos una planta que tiene 5.000 equipos. La disponibilidad, ¿sobre qué la calculamos?
Pues la podemos calcular sobre muchas cosas. La podemos calcular sobre toda la instalación, la podemos calcular sobre las diferentes áreas en que dividimos la instalación, sobre cada sistema, sobre cada subsistema, sobre cada equipo. Y además podemos calcularla de forma mensual o de forma acumulada. Es decir, en el mes de julio nos tiene que dar todo el año anterior hasta el mes de julio anterior. En el mes de agosto, desde el 31 de agosto de este año hasta el 31 de agosto del año anterior. También hay muchas formas. ¿Qué es lo ideal? Pues que dispongamos de un programa informático que se encargue de todos estos cálculos por nosotros, que nos calcule todo para que nosotros podamos elegir cuál es el que nos interesa, podemos visualizar cuál es el que nos interesa o podamos incluir este parámetro en un informe. Segundo gran grupo de indicadores de gestión es la gestión es un grupo de indicadores que nos tiene que valer para valorar la gestión que hacemos de las órdenes de trabajo. ¿Cuál es la fuente de información en este caso? En el caso anterior eran las paradas, que normalmente en el sistema informático tendremos que reportar las paradas de forma independiente de las órdenes de trabajo. Aquí directamente vamos a trabajar con las órdenes de trabajo. Y hay dos variantes, que estos indicadores de gestión se refieran a horas hombre, es decir, a horas hombre dedicadas a resolver esas órdenes de trabajo, o que se refieran directamente al número de OTs. Es decir, si tenemos 50 OTs, por ejemplo, tenemos 50 OTs correctivas y 50 OTs preventivas, podemos podemos calcular dos indicadores. Una es el porcentaje de OTs preventivas sobre OTs correctivas directamente en números, sería el 50%, pero lo podemos hacer también sobre carga de trabajo, es decir, sobre el número de horas. Calculamos las horas que han llevado esas 50 OTs preventivas y las horas que han llevado esas 50 OTs correctivas, y ahora vemos cuál es la proporción, pero en base a horas de trabajo, no en base a número de OTs. Los indicadores pueden ser por las dos cosas, tanto por OTs como por horas. Los dos aportan mucha información. Quizá el que más información aporta es el de carga de trabajo, el de número de horas. Bueno, pues ¿cuáles son los indicadores que más información nos aportan para poder valorar la gestión del mantenimiento? Pues tenemos, en primer lugar, desglose por especialidades, es decir, cuántas OTs mecánicas, cuántas OTs eléctricas, o cuántas horas de trabajo hemos dedicado a OTs mecánicas, cuántas horas de trabajo hemos dedicado a OTs eléctricas o de instrumentación o de cualquier otra especialidad que hayamos definido. Número de OTs de emergencia, qué porcentaje de OTs de emergencia de la máxima prioridad hemos tenido. Es muy útil este parámetro porque las OTs de emergencia, mucha OT de emergencia, ¿qué significa? Planta poco fiable. Pocas OTs de emergencia, planta fiable. Por tanto, valorar la emergencia, el número de OTs de emergencia, nos sirve para valorar la fiabilidad que tiene la instalación. El número de OTs repetitivas. ¿Por qué si una OT se está repitiendo muy a menudo, qué ocurre? Que no estamos realizando reparaciones fiables, se están repitiendo una y otra vez, seguramente no investigamos la razón de las averías, pero detrás de eso hay un error en la gestión. Por tanto, el número de OT repetitivas lo que nos tiene que decir es que estamos reparando siempre las mismas cosas, por tanto, nos tiene que decir si estamos gestionando adecuadamente el mantenimiento correctivo o no. Tenemos la proporción de OTs preventivas correctivas, es un dato fundamental, es un dato sobre el que hay un valor de referencia estandarizado que ronda el 25-30%, es decir, se entiende que un mantenimiento está bien hecho si entre el 25 y el 30%, dependiendo del tipo de instalación, son OTs correctivas, y entre un 70 y un 75% son OTs preventivas. ¿Qué se entiende como un mantenimiento mal gestionado? Que estemos muy lejos de ese porcentaje. ¿Qué se entiende como un mantenimiento bien gestionado? Que superemos la carga de trabajo preventiva sobre la carga de trabajo correctiva. Tenemos además el tanto por ciento de cumplimiento de la planificación. Es cierto, y todo el que haya trabajado en mantenimiento pues lo habrá visto, no todas las OTs que se planifican, especialmente mantenimiento programado, se llegan a realizar por diferentes razones. Pero es conveniente saber qué tanto por ciento. Si estamos en un 90 o un 90 y tantos por ciento, estaremos bien. Pero si ya bajamos al 70, al 60%, igual hemos hecho un plan de mentira. Entonces no estaremos haciendo el mantenimiento preventivo que hemos programado, sino estaremos haciendo, pues no sé, un teatro seguramente, pues para que figure que estamos haciendo algo que realmente no estamos haciendo.
Tenemos también el tiempo medio de reparación, que es desde que una OT, especialmente una OT correctiva, se abre hasta que se cierra totalmente, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Cuál es el tiempo de referencia medio que podemos usar en este indicador? Pues 2 días, más o menos, entre 24 y 48 horas. Si de media una OT desde que se abre hasta que se cierra tiene mucho más valor que ese, eso quiere decir que algo estamos gestionando mal en el mantenimiento. Probablemente materiales, probablemente tengamos poco personal, podemos sacar muchas conclusiones interesantes a partir de este indicador. Por último, el número de OTs pendientes también es un indicador muy interesante, porque quiere decir que si se nos están acumulando las OTs, probablemente haya problemas de gestión. No tendremos suficiente personal, no estaremos realizando los contratos con empresas externas adecuados, etc. Los indicadores de coste, claro, son indicadores importantísimos, especialmente para la sección financiera de la empresa. Reflejan los costes en los que incurre la actividad de mantenimiento. Normalmente los costes de mantenimiento son 3, personal, materiales y contratos. Es bueno que cuando hablemos de costes desglosemos esas 3 partidas por saber dónde se nos está yendo el dinero, si en personal, si en materiales o si en contratos. También es cierto que pueden referirse a diferentes, puede tener indicadores diferentes o centros de coste diferentes, es decir, podemos definir que podemos obtener el coste por toda la instalación, o el coste por área, por sistema, por subsistema, por equipo. ¿Qué es lo interesante? Pues que el sistema nos lo calcule todo automáticamente. Para eso están los sistemas informáticos, para que nosotros programemos y automáticamente el sistema nos haga todos los cálculos que precisemos. Los programas de coste, o sea, los programas de mantenimiento, todos estos indicadores de coste pueden estar ligados a la contabilidad y pueden tener una consecuencia, deben estar definidos porque pueden tener una consecuencia para la valoración económica de la actividad pues muy importante. Todos los indicadores, no vamos a verlos todos. Si queréis ver todos los indicadores con todas sus fórmulas, os aconsejo que visitéis mi blog, que es www.mantenimiento.renovetec.com. Ahí podéis ver muchos indicadores y todas las fórmulas de indicadores. Pero ¿para qué nos sirven los indicadores? ¿Cuál es una de las utilidades? La elaboración de informes. Lo interesante es que el software de mantenimiento que utilicemos sea capaz de incorporar directamente todos estos indicadores sin necesidad de que ahora, aparte de un software de mantenimiento, tengamos que necesitar una hoja Excel o que tengamos que necesitar una hoja de cálculo o cualquier otro programa, una calculadora simplemente, o calcularlos a mano, porque el programa informático no nos da estos indicadores. Si estamos usando un software de mantenimiento y tenemos que usar otras herramientas para calcular los indicadores, el software de mantenimiento o no vale o no está bien implementado.